bueno, un poco la propuesta de esta entrevista a dos pioneras referentes de nuestro campo disciplinar, ambas con vasta experiencia tanto desde lo académico, desde lo profesional, primeras graduadas en la Escuela Nacional de Terapia Ocupacional en la Argentina. Para mí, mención especial a la licenciada Marta Suter, terapista ocupacional, quien fue mi directora de carrera y a quien le debo enormemente muchas cosas de mi aprendizaje y de mi recorrido profesional. Tengo un gran aprecio por ella. Beatriz, con quien compartí un curso de especialización en la formación de mano y miembro superior. María Laura Frutos, directora de la Universidad Católica de Córdoba, de la carrera de terapia ocupacional. Guillermina, directora en la Universidad de Santiago del Estero, de la carrera licenciatura en terapia ocupacional. Así que bueno, acá todas reunidas, aunque unos kilómetros nos separan. eh, un poco la propuesta es que las conozcan, que conozcan a Marta, que conozcan a Beatriz y escucharlas a ustedes. Así que yo me voy a mantener al margen de esto, simplemente dándoles un pie de inicio, preguntándoles un poco en este día y sabiendo que nos van a escuchar tantos estudiantes, ¿cómo fue iniciar la terapia ocupacional para ustedes, este camino? Habla primero vos, Beatriz. Echaste con... Bueno, Y en no el sé, apoyo. a veces es necesario volver atrás, pero no para volver a repetir lo que ya escuchamos, sino que para que surjan, se amplíen los horizontes, para que lo viejo sirva para abrir nuevos caminos. Bueno, ustedes saben, siempre cuando escribí un libro durante 3 años, repetía, siempre lo mismo. Volvía al 1956, la epidemia de polio. No podía arrancar de ahí. Hasta que pasó no sé cuánto tiempo que pude salir y empezar a hablar un poco más allá. Bueno, en aquellas épocas, ustedes saben bien que no había nada. Es difícil imaginarse hoy que las comunicaciones son tan extensas, que los caminos se acortan, en fin, que nos podemos comunicar pero también incomunicar al mismo tiempo, que no había nada. Recursos humanos en la Argentina no existían profesionales. Bueno, así que un poco la gente desesperada porque morían niños y no había cómo prevenir, no había cómo curar. Bueno, en Santa Fe, en el Veracandiotti, se llamó desesperadamente gente que tuviera algún conocimiento. Ustedes me dicen si tengo que cortar, si esto aburre, si ya he repetido. Bueno, se convocó gente, viste, que tuviera algún conocimiento de medicina, y ahí fuimos, educadoras sanitarias, qué sé yo, 6 o 7 personas con distintos títulos. Y empezamos a trabajar sin saber nada. El doctor Corti nos dio algunas instrucciones. A ver, Zunila Gómez, ¿cómo tener que ayudar a estos chicos? A la enfermera me iba a tener que poner baños calientes para aliviar las contracturas. Así fue. ALPI, la organización ALPI fue extraordinaria en el país, se extendió de Buenos Aires, se extendió a todo el país. Es la organización que empezó a ayudar. Y trajo para nosotros una kinesióloga que nos enseñara algo. Íbamos a tener certificado de reeducadoras musculares. Bueno, relativo. Bueno, y después de eso sí, Buenos Aires se comenzó a mover la Comisión famosa Nacional de Rehabilitación, ¿no es cierto?, con ayuda británica y todo, comenzaron a moverse, trajeron gente del exterior.
mandaron de acá gente al exterior también a perfeccionarse. Y bueno, y así fueron los primeros inicios, ¿no es cierto? Y cuando vino la famosa, Elizabeth Holling, ¿no es cierto?, un equipo de británicas de 4 o 3, y después con Elizabeth, que era la terapista ocupacional, que comenzó a dar el primer curso de terapia ocupacional para ayudantes, no tenía ningún certificado, ayudantes de terapia ocupacional. Y tuve la grandísima suerte, claro, como estaba en Elvira Candioti, que Albi me dijo, bueno, me becó, así que ahí después con Robicur también, bueno, ahí empezamos. Cuando volví, ya después, el Vera Candioti comenzó a funcionar el famoso Vera Candioti. Así que bueno, empecé a trabajar allí, también a veces en Albi. Bueno, nos recibimos en aquella época, ¿no es cierto?, en el año 50 y... No, en el 59 empezó 59, la carrera. Bueno, la carrera. Así que en el 60 empezamos, y ahí empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, en Santa Fe, que éramos 3, Rosita Galíndez, Marta y yo. Y yo llegué ahí en el Vera Candioti, un poco en Alpi, Marta también, y bueno, ella después se fue al exterior. Bueno, yo seguí en el Vera Candioti durante 25 años. En el libro hablo de mis primeros pacientes, sobre todo mi primer paciente, que debe haber, por supuesto, impresionado muchísimo porque escribí mucho sobre él. Y fue el primer paciente que me presentó el doctor Camilo Corti, un cuadripléjico en una cama. Un chico joven, sin ninguna esperanza, muy pobre, había estado en pulmotor, bueno, toda la historia. Y bueno, después estuve trabajando ahí muchísimo tiempo, hasta que me jubilé, creo que, no sé si era, ya no me acuerdo en el trabajé, sí, ahí 25 años, por una ley que nos permitía, ¿no es cierto?, sumar años, es que nos jubilamos un poquito antes, no teniendo la edad precisa, y después de eso, trabajé en clínicas particulares. Siempre mi preferencia fue mano, así que trabajé ahí mucho, en clínicas particulares, oficiales también, y bueno, y surgió a raíz de que, ¿no es cierto?, la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales ya había detectado, ¿no es cierto?, Marta Suter al frente, Marta Forten, que después estuvo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Carmen Ford, que fue una de la Organización Mundial de Terapistas Ocupacionales, y detectaron la necesidad de dónde debía haber a terapistas ocupacionales en todo el país. Mesopotamia, litoral, eran los marcados. Bueno, así que se trató, ¿no es cierto?, en todas las instancias de que se creara la universidad, terapia ocupacional en la Universidad Nacional del Litoral. Con Marta, Lucrecia Leres Cupelín, que hoy la recordaban también, estuvimos durante 4 años golpeando puertas, ¿no es cierto?, publicaciones periodísticas, Barros, que esta terapista ocupacional de Buenos Aires, vino a dar charlas en Santa Fe también a los médicos para que se fuera creando la profesión, que fuera tomando imagen, digamos, la profesión. Bueno, así que después de 4 años, le digo, como hoy conté, ¿no es cierto?, que estando en el Congreso de Terapia Ocupacional, el primer Congreso de Terapia Ocupacional acá en La Rioja, entonces tuvimos la noticia, ¿no es cierto?, de que se había aprobado la carrera, que guardamos silencio, que como dije, lleguemos a Santa Fe, hablamos con el rector Hidalgo, que dijo está aprobada, pero sin presupuesto, y ahí empezamos a trabajar. Por supuesto, no había docentes, no había lugar. Se inscribieron 120 alumnos. Jamás esperábamos esa cantidad de alumnos. Arréglense como puedan. Así que muchos de los docentes
Trabajamos ad honorem al principio. Y aceptaron profesionales trabajar ad honorem. Siempre se buscó lo mejor de lo mejor. ¿Quién era el mejor que podía dar anatomía? ¿Quién era el mejor que podía dar fisiología? ¿Quién era la mejor para dar cerámica? Que era una ingeniera tosca, que había sido rectora en la Facultad de Ingeniería, y que había estudiado en el sur, y que había estudiado cerámica también, así que era ceramista. Bueno, a ella también. Así que, y cada uno se comprometió a formar a sus ayudantes. Así fueron los comienzos. Buscar lugares, la escuela industrial nos facilitó lugar. Las clases de psicología se daban con megáfono. Bueno, sí, pues 120 alumnos. Bueno, críticas también hubo desde un principio. ¿Qué van a hacer con 120? ¿Dónde van a trabajar? Bueno, ¿por qué son mujeres y no hay varones? Bueno, de esos siempre. Bueno, se anotaron, qué sé yo por qué se anotaron solamente mujeres. También desde un principio mujeres, porque naturalmente nos inclinamos más. Después hubo varones. Un ayudante de mi cátedra, Víctor Godoy, que siempre, porque fue excelentísimo, chicas. Con él se hacía de todo. Era varón. Y lo elegí yo. ¿Por qué? Y aceptó. No sé cómo. Bueno, entonces, viste, bueno, así fue y la carrera fue transcurriendo cada vez. Piensen que empezamos con físico y mental nada más, nosotras. Y como decías, que no sabíamos bien qué era. Y lo que hacíamos tampoco. ¿Viste? Y algo dije también en un momento. A mí el aspecto de las manualidades no me gusta mucho. Lo usaba con los pacientes, pero honestamente, bueno, y uno después fue encontrando otra forma, y otros también fueron encontrando. Un psiquiatra me había dicho, ¿por qué no propones eso? Pero también otros se dieron cuenta de cómo incorporar otras cosas y ir cambiando. ¿No es cierto? Las actividades, cómo incorporar otras cosas. Bueno, sí, es decir, siempre, como decíamos también, nosotros tenemos una mirada siempre holística de la persona, más integral, que he visto que también los kinesiólogos le están teniendo cada vez más también. Bueno, y así las chicas tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo, chicas. Al principio de recorrer lugares, de estar, pero se fueron ampliando de tal forma increíble. Vos, Marta, también lo reconoces, no sé cómo. Sí, yo creo que depende de cada persona, por eso yo realmente siempre que estoy trabajando se inician las carreras, es tener una dimensión de todas las situaciones, porque siempre hay una demanda latente de las prestaciones de terapia ocupacional. Algunas aparecen ya tradicionales, tal vez la gente que está afectada por síndromes, diríamos, enfermos o discapacitados, pero hay otra también demanda latente de la población vulnerable. Y hay muchas en estos momentos, sobre todo yo creo que ahora, hay mucha población vulnerable y va a seguir creciendo dada la cultura actual. Entonces, yo creo que también la formación de terapia ocupacional no es para solamente trabajar lo sintomático, sino lo sistémico. Y esto sistémico incluye todo. La gente dice la interdisciplina. No, vamos mucho más allá de lo que significa la interdisciplina. Y esto es una de las cosas que en cada lugar tienen que situarse dónde están viviendo y cuáles son las deficiencias, cuáles son las demandas, cuál es la población vulnerable y cuál es la colaboración que van a tener de toda esa gente si realmente uno visualiza lo que es la prestación de terapia ocupacional, con una persona o con los pequeños grupos. Y esto yo ahora, que está un problema muy álgido, esto del problema de la discapacidad, yo remarco y remarco que hay mucha gente
que se sintió que tenía todo logrado. Y hay cosas que son, diríamos, de la rutina que se obviaron. Y entonces es como que el vaciamiento aparece. Y el vaciamiento es un paradigma que yo creo que lo tiene que tener todo el mundo presente, que es el famoso Mayo 68, que era prohibir, prohibir. Entonces hay cosas que uno sabe, acciones y demás que tienen que estar prohibidas, y otras que hay que hacerlas con libertad. Pero de esto, en cada circuito, tiene sus paradigmas. Y esto en terapia emocional, que uno está trabajando con muchos tipos de poblaciones, lo tiene que tener bien claro. Pero Marta, bueno, interrumpo un segundo, porque así con tanta humildad como siempre habla usted, es importante destacar para todas las personas que están escuchando que además de profesora, además de haber creado la carrera universitaria, por ejemplo, entre otras contribuciones y otros aportes en otras universidades, creó la carrera en la Universidad Nacional de Quilmes, fue destacada en esa universidad, creó talleres protegidos, talleres para tercera edad, acompañó a becarios en investigación, trabajó en el área comunitaria, digo, con esa humildad que la caracterizó siempre. Para todos los que nos están escuchando o puedan vernos después, sepan que es una persona que ha hecho tantas cosas, pero a mí me surge en este momento, Marta, por ejemplo, preguntarle, ¿y por qué eligió estudiar terapia ocupacional? Beatriz, ¿querés contestar? No, contésteme usted, no me esquive la Mira, respuesta. te voy ¡Qué a contar. bárbaro! Yo tenía sí una afinidad con la parte de medicina, pero estaba ayudando en Alpi Santa Fe en lo que era la campaña de vacunación. En esa época la vacunación era la vacuna Solf, que eran 3 dosis. Y obviamente había que trabajar con bebitos. Bueno, y entonces yo tenía una profesora, porque yo había hecho enfermería en la Cruz Roja, que me dijo, ay, venía al equipo y qué sé yo, qué sé cuánto. Y ahí me partía el alma ir a vacunar a los chicos, porque todos los chicos lloraban generalmente. Bueno, y a partir de ahí me involucré con la carrera porque hubo una convocatoria y justamente la compartí con Beatriz iba con Elvira Candiotti, y el problema fue que a mí me gustó, me encantó, me pareció un tremendo desafío, porque era diferente a lo que era la medicina, iba mucho más allá. Y esto es lo que me encantó de la profesión. Esto de entrar en lo sintomático y pasar a un paradigma sistémico sin dimensión. No sé si me entienden. Y eso es Sí, muy... es Eso hermoso. no es que uno se lo propone, uno va apareciendo, van apareciendo estas cuestiones y tiene que aprovecharlas. No sé si me entienden. Claro que sí. E ir descubriendo, que calculo ustedes lo deben compartir las cuatro, en este camino que vamos transitando desde que elegimos lo que queremos estudiar hasta que definimos realmente qué queremos hacer dentro de eso que hemos estudiado, porque todo eso lleva a un desarrollo, ¿no? Es como uno elige a priori una carrera que ofrece tantas cosas, pero luego va transitándola y se va enamorando de diferentes rinconcitos que tiene esta propuesta. Y siempre es muy interesante. Nosotros hoy tuvimos una actividad presencial que quiero remarcar porque ahí yo también conté un poquito sobre ustedes dos en particular y obviamente sobre las cuatro en general. Y contaba un poco, Marta, la función también de acompañar a los estudiantes, guiándolos un poco, ¿no? En estas elecciones que van haciendo en su trayectoria. Yo tuve la fortuna de que usted guíe la mía, por ejemplo, y así conocí a Laura Frutos, y así me enamoré de la terapia de mano, y etcétera, etcétera, digo, pero es tan importante la función del que acompaña también al estudiante y del que va guiándolo en su carrera de grado, que es una carrera tan amplia que muchas veces nos deja muchas incógnitas, ¿no? Porque mientras la vamos transitando, a veces no entendemos muy bien para dónde vamos, que les pasa mucho a los estudiantes. No sé si ustedes comparten un poco esta reflexión, tal vez. Importante, cuando la gente está insegura, por ahí abrirle algunas alternativas. No es que haya un solo camino,
pero es como que el estudiante después puede elegir. Y a mí me encanta eso, porque así es como que han ido estudiantes desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Yo hará 2 o 3 años, por ahí en la época de la pandemia, me encontré en el aeropuerto de Santa Fe con una exalumna y yo me preguntó, bueno, yo le dije, bueno, ¿dónde estás trabajando? Y me dijo, en Río Gallegos. Y era increíble. Y entonces me dijo, sí, cuando me jubile me voy a volver a la ciudad de donde era, que era de Humberto Primo. Y además había hecho una expansión, porque ella trabajaba en la parte de educación especial, pero también con otros, ¿no es cierto?, aproximaciones. O sea que hay cosas que son impactantes. Marta, ¿y cómo fue en aquella época viajar al extranjero? ¿Cómo fue ser una ateo que elegía ir a otro lado del mundo, cuando todavía uno decía que era ateo y nadie entendía muy bien de qué se trataba? Mira, para mí realmente fueron las oportunidades que me dio la vida, porque yo quería ir afuera y me había postulado para una beca del Rotary Club y no salí. Y me acuerdo que también estaba con Gudillo Kiefer, que era un escritor, porque se postulaba para literatura. Bueno, la cuestión que no salimos, se la dieron a otro. Y entonces cuando yo le dije a una de las profesoras ingleses, a John Kim, que ella todavía estaba en Buenos Aires en la carrera, mi intención de querer ir, ella me mandó un recado diciéndome que ofrecían un cargo de terapista ocupacional en el Bürger Hospital de Basilea, de Suiza. Yo me postulé, pero ni pensé que me iban ¿cómo es que se llama?, a llamar. La cuestión que sí, enseguida me contestaron, y yo supongamos que me había postulado en marzo y ya en agosto estaba trabajando. Pero para mí fue realmente un súper descubrimiento, porque fue un hospital general donde había 30 terapistas ocupacionales trabajando a diferentes niveles, con internación, con consultorio externo, con accidentes laborales. Bueno, y fue un aprendizaje fantástico y además me sentí muy, muy bien, porque es como que tenía realmente una dimensión de terapia ocupacional para las necesidades de su población, de sus asistidos. Y yo, por ejemplo, no podía trabajar con niños porque no sabía el dialecto, porque en Suiza cada cantón tiene su dialecto propio, y en Basilea, que pertenece a la parte alemana, tenía un dialecto así muy especial. Y bueno, los chicos recién aprenden el alemán cuando van a la escuela primaria. Así que en la parte de chicos, que era parte más que todo de agudos, también. Pero cosas esas, por ejemplo, que son indescriptiblemente, ¿cómo les voy a decir? Impensadas, porque uno no piensa. Y además era un lugar tremendamente rico en aprendizajes y en experiencias. Y tenían una influencia muy grande de la terapia ocupacional inglesa y americana. Así que bueno. Qué fascinante. Y hoy tenemos muchos, a nosotros nos sucede, y seguro a Laura y Germina, bueno, allá la carrera es el primer año, entiendo, pero pasa mucho que hoy existan estudiantes que tienen ganas o voluntad de salir y conocer otras realidades en otros países, con otras sociedades, otras formas de estudio. Y hoy un poco el mensaje sería aventurarlos a que eso es positivo. Y por supuesto. Yo creo que es muy positivo. Porque, te digo, una de las cosas fantásticas que yo tenía en ese servicio era, primero, que se trabajaba con muchos trabajadores inmigrantes, tanto del sur de Francia como de España como de Yugoslavia. Y entonces era impactante la vivencia de esa gente. Y después otra de las cosas lindas que me tocó, que yo ni lo hubiera pensado nunca, era trabajar en el sector, en el pabellón de infecciosos. Y la mayoría de los pacientes ahí eran tuberculosos. Así que bueno, también fue un aprendizaje que nunca me lo hubiera pensado, porque uno solamente tiene referencia a la tuberculosis pulmonar, pero hay tuberculosis que son muy terribles, la de los huesos, y también las que son cerebrales y las que son en otros órganos. Y obviamente los tratamientos depende de cada persona.
¿no? Pero algunas veces son bastante largos. Sí, no. Yo realmente, desde el punto de vista profesional, es una cosa linda lo que la vida me ofreció de diferentes oportunidades, ¿eh? Y Siente pues, que pudo transitar el camino que quiso transitar. ¿Le ha quedado algo por hacer o por descubrir? mira, yo lo que siempre creo, y esto es una cosa que siempre le transmito a la gente, la incertidumbre. Y hay estos axiomas que son de inteligencia artificial, o sea que no sé si los conocen, que dicen, no conozco lo que conozco. No conozco tampoco lo que no lo que conozco. Y esto es una incertidumbre de que siempre van apareciendo cosas y uno tiene que estar un poco a la escucha de las personas, a la escucha de las problemáticas sociales, ¿eh? Porque es como que uno no puede desde a priori estar viendo el futuro. Y el futuro siempre fue bastante incierto. Uno tiene esas propagandas de seguridad, desde el seguro de vida, del seguro de viaje, pero bueno, la vida es así. ¿Y Es Beatriz? dice, perdón, un escritor, tener dudas que verdades. Me dudas que certezas, no verdades, dudas que certezas. Es mejor que tenés un campo más abierto. Si me permitiste, digo, vos preguntaste primero, le dije la palabra a Marta, ¿por qué estudié terapia ocupacional? Porque siempre me Sí. gusta medicina. Y hubiera querido estudiar medicina, por distintas circunstancias no lo hice. En Santa Fe se dio la oportunidad de estudiar educación sanitaria, por eso me anoté, que era también de la Universidad Nacional del Litoral, en algo que era la Facultad de Higiene y Medicina Preventiva, que después se trasladó a Rosario y se desmembró y pasó a ser Escuela Superior de Sanidad en Santa Fe. Bueno, ahí por eso, y pienso, ¿no es cierto?, con respecto a los jóvenes, hay personas que tienen definida una vocación, la de Marta, la mía, nos gustó la medicina. Tengo también, ¿no es cierto?, una hija que dijo arquitectura y no se salió de eso porque era arquitectura. Y otros que no saben realmente qué camino tomar o dan vueltas hasta que encuentran el camino. Un nieto que fue así, dio muchas vueltas, después estudió abogacía, se enamoró de abogacía, y otros que no lo encuentran nunca. A veces se necesita una orientación vocacional, chicas. Alguien que te ayude un poco para encontrar cuáles son tus capacidades, en qué te podés desempeñar mejor. Eso. Bueno, ¿Y cómo encuentran la terapia ocupacional hoy respecto de hace 40 años atrás? bueno, ¿Sienten que algo cambió, que ha evolucionado desde el impacto social que generamos como profesionales, desde la recepción que la sociedad tiene para nuestro trabajo? Eh, ¿Encuentran que hoy nos hemos podido integrar dentro de equipos de trabajo de salud? No sé, ¿cuál es su perspectiva al respecto? yo te digo con respecto a la Universidad Nacional del Litoral. Yo le pregunté a la decana de bioquímica, Ortolani creo que es, en cuántos egresados había de aquella época hasta ahora. No es seguro, porque no tienen por el sistema SHUE datos fidedignos, pero son más de 1.400 alumnos desde aquella época. Creo que María de los Ángeles, que es de la Asociación de Terapistas Ocupacionales de Santa Fe, va a hablar de ese tema de cuántos tienen matriculados hasta la fecha. Son muchos los que están registrados. Eso en cuanto a estadísticas. En cuanto a expansión social, honestamente, no se ha, ahora tal vez con el censo que se haga surja eso, ¿no es cierto?, de comparar las universidades y ver qué es lo que está pasando en cada una. Ver, por ejemplo, en aquella época, de las 3 universidades existentes, que era la de Buenos Aires, la Escuela Nacional que estudiamos nosotros, más la de Mar del Plata y Quilmes, no, La Rioja era otra.
Ah, La Rioja, perdóname, dije yo Mar del Plata, y dije Quilmes, no, La Rioja, La Rioja, no Quilmes. De esas 3 universidades, gracias por corregirme, y comparando, ¿no es cierto?, con Santa Fe de aquella época, a ver cómo estamos ahora, ¿no? En cuanto a expansión, se multiplicó muchísimo, porque de lo físico a lo mental, que así estudiamos nosotros, que así empezamos, al poco tiempo, pero se amplió al campo de la salud, al campo de educación, a comunidad, a penales. Fue un crecimiento enorme y además las alumnas también, un crecimiento, vos no te imaginas estando en campos de gestión, Laura, una, después, bueno, hay tantas que decirte, bueno, Liliana, como decir, Revelo, que estaba al frente de terapia del Hospital Vera Candiotti, donde yo trabajé, fue directora como 12 años. Así, imagínense, es la expansión que ha tenido, muchísima, en cuanto a la sociedad. Cuando te dicen, no entienden bien qué es terapia ocupacional, ¿eh? Dice, los entiendo cuando los veo actuar. Yo estoy en un grupo de 3 años, ¿no es cierto?, de escritura y demás. Hay profesionales, todos, y dicen, no sabemos qué es terapia ocupacional. Dice, pero sí lo entendemos cuando las vemos actuar. ¿Será porque tenemos una mirada integral que otras no lo tienen? ¿Será por los resultados? No lo sé. Así que yo hablo de Santa Fe, chicas. No sé. Marta, desde aquella época a esta parte, ¿qué observación tiene? Mira, yo lo que quiero es una cosa, reafirmar cosas que son, vistes, el basamento. Cuando nosotros empezamos terapia ocupacional y era mundial, terapia ocupacional estaba categorizada como una técnica de rehabilitación. Punto. Bueno, y algunas cosas así de enfermos de largo tratamiento como enfermos mentales o leprosos. Acá en la Argentina, nosotros recibimos esa currícula, esa formación, que era la tradicional. Cuando Emma Battaini le tocó rearmar la currícula en la Universidad de Mar del Plata, esa currícula incorporó otra dimensión y es como que empezó a fundamentar el paso de una técnica a una disciplina. Esto es muy importante, porque eso permitió abrir el conocimiento a la prestación o a la inclusión de terapia ocupacional en otras cosas. Te digo, por ejemplo, cosas muy puntuales. En la práctica profesional, estableció en la primera práctica profesional la parte de minoridad o de ancianidad. Y después la parte, obviamente, de trabajo con problemas de rehabilitación de enfermos neurológicos o ortopédicos, y después la parte mental, y por último, diríamos, la parte de práctica profesional laboral, que en esa época las mayores oportunidades estaban dadas por las escuelas laborales. Y después yo trabajé con Ana María Papier-Meister en el año más o menos 1989, con el doctor Schrager para la Universidad del Museo Social Argentino, introduciendo otra dimensión, que es la parte de formación en comunidad. Y esa parte de formación en comunidad es que después la pude llevar a la currícula de Quilmes. Pero esas son transformaciones que no están registradas académicamente. Y ahí me parece re importante con los trabajos de investigación que puedan tomar dimensión si las currículas actuales de todas las carreras, o sea, atienden a esa amplia dimensión de la disciplina, no como técnica. Qué interesante, además sabiendo que antes solo se graduaba como terapista ocupacional alguien, ¿no? Y luego apareció este segundo tiempo de la licenciatura, ¿verdad? En donde se empezaron a sumar otros aspectos en la formación del
de este profesional. Es súper interesante esto que nos están contando. A mí se me llenan de ganas de preguntarles de todo, pero yo no quiero tener ahí expectantes nada más y como observadoras a Guillermina y a Laura, bueno, que tal vez quieran sumar alguna pregunta. Bueno, gracias Cecilia. Yo quería comentar que tengo la suerte de estar compartiendo este día con dos de mis profesoras más queridas y quiero destacar su profunda inspiración que resultaron a todos los estudiantes. Marta fue mi profesora de TEO 1 y ahora, hoy, en la actualidad, yo soy profesora de TEO 1. Fue la primer profesora que yo escuché hablar de la terapia ocupacional y ella trabajaba en Buenos Aires de lunes a viernes. Los viernes a la noche se tomaba un micro para viajar a Santa Fe y nos daba clase los sábados a la mañana. Escuchen bien los estudiantes que están escuchando esta conferencia, porque teníamos clase los sábados a la mañana. Y después Beatriz nos daba la parte de TEO3, todo lo que era rehabilitación de miembro superior, de patología reumática, algo de neuro. Y quiero destacar la generosidad que tuvieron ambas como docentes, que nos inspiraron a muchos estudiantes a ir más allá de lo que teníamos que aprender en el aula. Y era una época a donde no teníamos una computadora ni teníamos las facilidades de acceso al conocimiento de la actualidad. Entonces, lo que escuchábamos de ella era enormemente inspirador. Y también mi posibilidad de capacitarme en el extranjero fue gracias a Marta, que cuando yo estaba en tercer año viajó al Congreso Americano de Terapia Ocupacional que había sido en Houston, y ella cuando volvió de ese congreso y teníamos que tomar clase con ella de TEO en salud mental, nos dijo, miren, lo que yo les voy a contar no lo van a encontrar en ningún libro. Así que nos contó su experiencia en el Congreso Americano, nos dijo que había conocido hospitales y centros de rehabilitación a donde podíamos ir a rotar, y por eso al año siguiente, cuando me recibí con una compañera, nos fuimos a Houston a hacer un fellow a un hospital general. Entonces, estar hoy celebrando el Día de la Terapia Ocupacional Argentina con estas dos docentes a las cuales les debemos un montón, para mí es una dicha, y bueno, y quiero que los estudiantes también vean este reconocimiento, y bueno, y ojalá seamos inspiradores para ellos también, ¿no, Guillermina? Vos que empezaste este año con la carrera. Yo la verdad estoy, primero que nada, muy agradecida de que estén acá presentes, Beatriz, Marta, Laura, Ceci, gracias también por esta oportunidad, algo que me sumé hace muy poquito en esta propuesta, gracias a todos los estudiantes que están ahí, muy conmovida y emocionada, porque bueno, acá en Santiago del Estero la carrera recién está dando sus primeros pasos. Inicia justo en este mismo año 2025 con 18 estudiantes, no han sido 120 como en la Universidad del Litoral. En algún momento quizás lleguemos, esperemos que sí, porque ese es el espíritu, que la terapia ocupacional crezca en muchos otros puntos del país y que se conozca, principalmente por esto que también compartían ellas, que es estas otras dimensiones de la terapia ocupacional que van más allá de cómo nos reconocen, ¿no? Y que nos reconozcan por el hacer a nosotros, que nuestro centro es la ocupación, me parece que también tiene eso de fabuloso de la terapia ocupacional, ¿no? Así que nada más que palabras de agradecimiento. Yo creo que es maravilloso que se haya presentado esto de esta manera. Hace unos días atrás, para todos los que no me conocen, se los cuento, soy un poco inquieta y a veces me surgen así ideas. Y iba en la autopista y
y a Laura, a quien respeto, admiro y quiero profundamente, le mandé un mensaje y le dije, Laura, yo quisiera entrevistar a Marta en la medida de lo posible para celebrar el Día de la Terapia Ocupacional, y así se empezó a generar todo y tuvimos la oportunidad de sumar a Beatriz, con quien también estoy profundamente agradecida. Esto de la inspiración, rescato que decía Lau, para mí, en particular, Marta ha sido fuente de inspiración en lo personal, si no, no hubiese encontrado el camino que encontré hoy. Hoy lo conversaba con unas estudiantes y les contaba que un día, por los pasillos de la universidad en la que yo estudié, yo quería hacer una práctica, y este tema que siempre presentan las prácticas, que no hay espacios, que no hay lugares, que, bueno, esto debe ser un común denominador para todos, que no hay horas, que qué sé yo. Y en ese momento se podían hacer las prácticas en el verano, y Marta me dijo, Casasa, vos tenés ganas de hacer una práctica en neurología y qué sé yo, y bueno, me indicó un lugar para ir en la provincia de Córdoba, en Tanti, fui, y un día me dijo, y si un día tenés tiempo, necesito que vayas a conocer a la licenciada Laura Frutos para que veas cómo trabaja. Y cuento esto y me emociono porque realmente fue así, y fue así, fui un día a conocerla y ese día, sí, Marta, de verdad, y ese día, tampoco quiero que esto quede a título personal de ninguna de nosotras, pero sí me parece que es muy valioso este reconocimiento público, ¿no? Eh, y bueno, y ese día que la conocí a Lau, descubrí lo que era la terapia de mano, que fue mi pasión, que es lo que hoy sostengo, que es lo que hace muchos años desarrollo. Aprendí a trabajar bien, a trabajar como me gusta trabajar. Es el día de hoy que hago anotaciones parecido a como las hace Laura en su agenda, porque uno va copiando estas cosas, ¿no? Entonces esto de ser fuente de inspiración, uno a veces no alcanza a entender muy bien o a dimensionar muy bien cuál fue el impacto que generó en el otro. En el caso mío, y en particular Marta destacó esto, ha sido enorme y estoy plenamente y profundamente agradecida, y creo que ese impacto es el mismo que todas nosotras causamos en las personas a las cuales atendemos, ¿no? Diariamente, y creo que esto también es un enorme mensaje para todos los estudiantes que nos están acompañando, comprender que nuestra vocación es de alto impacto y de alto compromiso, y que requiere de estar permanentemente vinculándonos con un otro y con todas las particularidades que ese otro presenta, más allá de un diagnóstico, más allá de todo lo que tenga que ver con algo clínicamente, digamos, establecido. Hay un montón de otros factores con los cuales nosotras entramos en juego y nosotros entramos en juego permanentemente. Así que bueno, ¿Me permitís un minutito? sí, Voy a hacer claro, por supuesto. de un libro que terminé de escribir después de 3 años. Wow. Está en edición. Es decir, faltan incorporar fotos. Algo traje para hablar el sábado del libro. Se llama El futuro no tiene edad. Bueno, fueron muchas discusiones, qué nombre ponerlo. Al fin dije eso, algunos no están de acuerdo, qué sé yo. Sí, porque los horizontes siempre son extensos, para jóvenes y para ancianos. Seguir toda la vida, un mensaje sí, nunca decaer. Siempre tener un motivo para seguir viviendo, siempre tener una esperanza. El momento que vos perdés esa esperanza, ese que no tenés un fin, corto, lejano, chiquito o grande, se acabó. Entonces toda la vida y todos tienen que tener, siempre hay que incentivar en la otra persona, es ese, tener un propósito, algo para hacer, y siempre con el otro. Solo nos sirve, somos seres sociales. Entonces el compartir con el otro y hacer algo, eso te permite seguir viviendo. Nada. Bueno. Sí, quiero nomás cerrar algo importante para recordar que hace también estos 40 años del primer Congreso de Terapia Ocupacional. En ese momento, la Universidad de La Rioja era provincial y tenía muchos cuestionamientos alrededor de la gente que por ahí
no conoce o qué sé yo. Bueno, la cosa es que Liliana Canulli me preguntó y yo le dije, si conseguís, o sea, todo el apoyo político, te va a venir bien porque va a reafirmar la carrera, no en La Rioja que estaba re firme, pero sí en todo el país. Y fue muy, muy bueno. Y es por eso que me encanta que hayan podido hacer acá en La Rioja, acá en Santiago del Estero, el Congreso, porque es como que reafirma y da mayor, digamos, cohesión para que toda la gente que viene también pueda contribuir a este programa hermoso que recién empieza. Entonces, bueno, yo le felicito a María Guillermina que se tomó este trabajo. Guillermina, estamos muy agradecidos. Desde la Universidad Católica de Buenos Aires estamos muy agradecidos por este espacio también tan generoso en el momento del precongreso. A ambas pioneras, qué decirles, estoy más que agradecida, más que satisfecha, tengo el alma llena de haber podido participar de este momento, de este encuentro que quedará ahí grabado y que voy a atesorar sin dudas. Laura, no hace falta que te diga más nada, ya sabemos las dos lo que sentimos una por la otra y el respeto que te tengo profesional, personal. Realmente estoy agradecida, celebramos todas juntas y las abrazo desde acá, este hermoso día de lo que todas elegimos hacer, que es la terapia ocupacional. Así que gracias enormes para todas ustedes. Un beso muy grande. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, chicas.